país. Y para ello vamos a invitar al asesor del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena, EDUMAT, el doctor Eduard Torres Ruidías, docente, diputado y además tiene conocimiento como el que más de las finanzas públicas. Si tenemos un déficit o tenemos un rezago en el presupuesto. La situación ideal en términos presupuestales es la del equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Hombre, que de enero a diciembre tenemos unos ingresos que son iguales a los gastos. El flujo de caja es sincronizado, los ingresos llegan al mismo tiempo que los gastos, no hay déficit de tesorería porque a final de año no quedan cuentas por pagar y por lo tanto no se genera déficit fiscal. Esa es la situación ideal de equilibrio presupuestal que debería tener el sector educativo. ¿Y qué es el rezago? En el rezago también tenemos que de enero a diciembre hay unos ingresos y esos ingresos son iguales a los gastos. ¿Pero qué ocurre? Que del año anterior quedaron unas cuentas por pagar que en algún momento se generaron en una vigencia anterior, ahí sí por efecto de un déficit, y se viene arrastrando año tras año. Este rezago se cubre con recursos del año vigente y se sacrifica en la misma proporción una parte del gasto del año actual. ¿Sí lo ven aquí abajo? Entonces, ese pedacito se va yendo año tras año al otro lado, a pesar de que cada año los ingresos son iguales a los gastos, se sigue arrastrando ese pedacito hasta lo último. ¿Ok? Entonces, el flujo de caja pierde sincronización. No va de la mano el ingreso con el gasto, a pesar de que el ingreso y el gasto son iguales. Se genera déficit de tesorería. Claro, cada año a diciembre 31 queda ahí un déficit de caja que el tesorero tiene que mirar cómo lo cubre el año siguiente, que fue lo que se hizo este año en el mes de enero. ¿Se genera déficit fiscal? Es probable que no, porque el déficit fiscal es un concepto contable y los contadores a veces eso lo cargan, lo financian con rentas por recibir y a veces no se nota. Una característica importantísima del rezago es que no es acumulativo, es decir, que el valor que tenía este año es el mismo que tiene y va arrastrando año tras año, no se incrementa, permanece constante. El déficit presupuestal parte de un principio y es que los ingresos son inferiores a los gastos. Miren que aquí no hay rezago, pero ya de entrada los ingresos alcanzan para pagar solamente hasta aquí y de ahí en adelante queda por pagar este concepto, ¿ok? Y al año siguiente, por algún motivo no se corrige la desigualdad entre ingresos y gastos, a veces eso es lo que se conoce como un déficit estructural. Es decir, que la administración así quiera no lo puede hacer porque, por ejemplo, no puede despedir personal o no puede disminuir gastos. Entonces, año tras año ocurre la misma situación, pero con una diferencia. Se va duplicando, ¿no? Porque el del año anterior se suma al de este año y al final del tercer año, miren que la magnitud del déficit presupuestal se ha multiplicado por 3, ¿verdad? Es mucho más grande. Los ingresos son inferiores a los gastos, el flujo de caja es irregular, obviamente. Empieza a haber un desorden en el pago porque nunca alcanzan los ingresos, vienen las demandas. ¿Se genera déficit de tesorería? Claro que sí, con la diferencia con el anterior de que cada año es superior al anterior. ¿Se genera déficit fiscal? Claro que sí, porque ya no quedan estos ingresos, no son financiables con presupuesto del año siguiente, ni siquiera desde el punto de vista contable. Esta es la situación que tiene el departamento en el año actual. ¿Qué evidencia tenemos de que esta es la situación? Pues porque el mismo gobierno departamental, recuerden ustedes en el mes de enero, cuando el gobernador manifestaba que le habían dejado sin pagar el mes de diciembre y que tenía que hacer uso de los recursos de este año para poder cubrirlo, ¿se acuerdan? Eso indica que lo que hay es un rezago presupuestal, pues mirando el origen, porque cuando miramos el presupuesto del año anterior, encontramos que estaba equilibrado. Los ingresos habían sido iguales a los gastos. Las discusiones se pueden dar en otros contextos. ¿En qué se generó el rezago? Si en una contratación, si se dio una prestación de servicio, eso ya es otra discusión. ¿Cómo se soluciona? Si se inyecta un ingreso equivalente a ese rezago, ojalá de ingresos propios, o si no, uno de los saldos que mencionamos anteriormente que va a quedar y queda definitivamente cubierto ese rezago. Entonces miren que para cubrirlo es mucho más, entre comillas, ¿no? Entre comillas, más fácil que el déficit presupuestal porque no es acumulativo, su valor es inferior, permanece allí en el tiempo y en adelante si hacemos eso, miren cómo ya se recupera nuevamente los ingresos iguales a los gastos y se recupera la sincronización en el flujo de caja. Sincronización quiere decir que los ingresos van de enero a diciembre y los gastos van de enero a diciembre y no como estamos actualmente donde tenemos ingresos de enero a diciembre y gastos de febrero a enero. Eso no quiere decir que el sector educativo no tenga un déficit, claro que lo tiene, hay otros tipos de déficit, recuerden los costos acumulados y otro tipo de compromisos que no entran al presupuesto casualmente, ¿eh? No están representados porque ellos sí están incluidos allá en los balances como déficit fiscal. Entonces, esa es la labor que Duman hace cada año, de ver cómo se van bajando esos pasivos de allá y se le busca financiación generalmente con el gobierno nacional.
Esa es la